Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista del canal, la entrevista número 30. En esta nos acompaña Félix García Morillo. Él estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. También estudió a través de una beca en la Universidad de Montclair, estudió con Littman, Char, es fundador del Centro de Filosofía para Niños en España, fue catedrático de la secundaria, también profesor asociado de la universidad dando clases de la didáctica de la filosofía, fue presidente y también vicepresidente del ICPIC y director de la revista Thinking. ¿Cómo has estado, Félix? Bienvenido a este canal. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación que me habéis ofrecido y bueno, estoy bien en estos momentos. Perfecto, pues vamos iniciando nuestra entrevista sobre tu trayectoria profesional en filosofía para niñas, niños y adolescentes. Con la primera pregunta, ¿cómo conociste esta propuesta pedagógica de Littman y Char? Bueno, leyendo una revista, yo entonces pertenecía a la Sociedad Española de Profesores de Filosofía de Instituto, había sido socio fundador junto con un grupo de compañeros y leyendo una revista extranjera vi que estaba ese programa, lo leí, me pareció interesante. Organizábamos en 1985 un buen congreso en España de profesores de filosofía en secundaria y entonces yo me puse en contacto con Lippmann. Le invitamos a venir a España al congreso, aceptó la visita, vino a España, vino acompañado por Eugenio Echevarría. Yo allí le conocí, dio una conferencia, provocó discrepancias. Ya sabes tú que los de filosofía suelen ser muy reacios a pensar que los niños filosofan. Yo creo que porque no hablan con los niños, si hablaran con ellos se darían cuenta que es así, pero bueno, es igual. Entonces, en cualquier caso, la propuesta me interesó. Con sus materiales ese año a continuación, 85-86, los practiqué en mis clases, tenía cero formación y hice lo que pude. Y entonces solicité una beca Fulbright que me permitió ir 10 meses a Estados Unidos. Y allí ya pues me formé bien con ellos, Me trataron muy bien, fueron muy receptivos y me permitió volver a España y entonces yo ya había contactado antes de irme con gente y montamos el Centro de Filosofía para Niños. Yo empecé el trabajo de formación del profesorado. Los primeros años venía todos los años a España Anshat a dar el seminario conmigo. Luego yo la acompañé a ella a otros países. Nos llevábamos bien a Portugal, a Bulgaria, a algún país de América y Argentina, por ejemplo, luego también a Ecuador, a varios, ¿no? Y entonces logramos traducir todo el currículum. Yo creo que lo utilizan también en muchos países de América porque es accesible a buen precio y tal. Y algunos de los manuales habían sido traducidos en Iberoamérica. Y entonces empecé durante 2 años estudiando clase en segundo y en tercero de educación primaria a un grupo para ver cómo funcionaba. Funcionó muy bien. Y ya digo, ahí surgió todo y empezamos a practicar y llevo toda la vida. Me pareció un programa muy potente, un programa que enriquecía mucho la manera de dar clase y sigo convencido que así es. Interesante, vámonos centrándonos en el Centro de Filosofía para Niños de España, porque aparte de la traducción de las novelas de Littman y Char, también se llevó a cabo pues la producción de materiales. Si no mal recuerdo, también se crearon o creaste nuevas novelas, ¿no? Para ya Sí, en adolescentes. España hay varios currículums de filosofía para niños. Yo personalmente no hice ninguno nuevo, sigo pensando que el más logrado en conjunto es el que hicieron Lippmann y Char, me parece que sigue siendo útil. Como yo creo que no es un problema, yo manejo con ellos y lo entienden perfectamente, hacen las preguntas, les resulta sugerentes. Y claro, los manuales inicialmente fue una de las cosas que me animó, que me parecía que por el profesor toda esa cantidad de ejercicios, algunos buenísimos, otros bueno, más discutibles, era una oportunidad enorme para tener un material luego empezar en clase. Y con eso digo, entonces, y luego en España se han hecho más materiales. Por ejemplo, he hecho
un programa completo en colaboración con varios países de Europa sobre cosmopolitismo. No salió bien. He hecho un libro de historia de la filosofía con el manual correspondiente, una historia de la filosofía un poco distinta. Y luego en España, tío, se han hecho otros. Centro Catalán ha hecho un material, en Galicia han hecho otro. O sea, hay varias propuestas. En España hay bastantes propuestas, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, dirijo una colección, una editorial en Siruela, y lleva ya 40 libros. Y cogemos novelas clásicas o contemporáneas, pero importantes. La última que hemos trabajado en ella es El varón rampante, de Italo Calvino. Y es entonces una novela, viene una invitación a la lectura inicial y luego al final vienen unas propuestas de ejercicios para trabajar con la novela en el aula, ¿no? Y está dando muy buen resultado. Vamos por el 40, por el libro número 40, quiere decir que funciona, ¿no? Y entonces digo, en España sí que hay pluralidad. Pues hay gente que... Y luego hay gente que como cuando ha llegado a un cierto nivel, pues incluso no utiliza un manual específico, sino que tiene su archivo de actividades que le han funcionado y el tema lo hace como... Yo he trabajado, por ejemplo, para niños con un libro de texto clásico y los libros de texto clásico. Es cierto que lo habíamos hecho nosotros mismos, pero también he trabajado con un libro de texto no mío, ¿no? Y entonces en ese libro de texto, bueno, los alumnos cogen el tema que va, lo ojean en la primera sesión y entonces lo ojean y les pregunto, ¿qué os sugiere, no? Fijaros en las figuras, fijaros en los temas, fijaros en cualquier cosa y hacerme preguntas de lo que os sugiera. Hacen preguntas, se discute sobre las preguntas, como tú sabes que se hace, entonces se elige una pregunta y ese es el tema. Ese tema significa que empezamos a hablar sobre él y obviamente en algunos momentos de la discusión digo, por cierto, en el libro de texto, si queréis encontrar información sobre lo que estamos discutiendo, esto lo podéis leer, ¿no? Terminado los días asignados a ese tema, se les pone una prueba que suele ser una disertación. Pueden utilizar el libro de texto, pueden utilizar lo que quieran, o un comentario de texto a otras acciones, aunque no los tradicionales en filosofía, uno elaborado desde la perspectiva de filosofía para niños, o bien a veces un problema moral. Entonces, ese es el modelo y encaja perfectamente en una asignatura convencional del bachillerato, con la gran ventaja que el alumnado agradece profundamente el modelo, porque les parece muy sugerente. Ahí comentabas un libro, ¿no? De historia de la filosofía. No sé si es el que te voy a preguntar ahorita, si sea eso o sea diferente, el de Luces y Sombras. Sí, es efectivamente. No sé si te has hecho con él, has leído algún capítulo. Nada más leerlo te das cuenta que es una historia diferente, una historia que es una narración en la cual, bueno, pues de alguna manera lo que se explica al alumnado por qué la gente pensó lo que pensó en un contexto determinado, ¿no? La verdad ya empieza, ya no hay invasiones desde los países del este, esos campesinos están tranquilos, se empieza a bajar en Europa y se fundan universidades. Y esto genera un clima distinto de discusión. Y Abelardo viene, ¿me explico? Entonces se les va contando un poco la historia de la filosofía. Y vuelve a ser lo mismo. En España la historia de la filosofía suele tener una selección de autores que van para la prueba final de entrada a la universidad. Utilizamos esos textos de autores para que, como igual que lo de antes, los leen, preguntan, discuten. Y luego, claro, al final, como estamos con pruebas formales muy importantes porque permiten acceder a la universidad, pues al final enseñas unas clases cómo se hace bien un examen de ese tipo. Y aprenden unos cuantos trucos, pero creo que consiguen tener una cabeza bien formada y luego unos trucos para hacer frente a una prueba que es una prueba clásica de conocimientos. Y ahora, en cuestión de la fundación del Centro de Filosofía para Niños de España, ya, ¿qué retos se tuvieron en adelante? Ya nos comentaban, ¿no? La traducción, la formación, pero podríamos profundizar en eso. Tuvimos la enorme suerte de estar en un momento de cambio importante en España. Como tú sabes, la recuperación de la democracia fue en 1978 y entonces había una cierta efervescencia. Habíamos pasado 40 años de dictadura. Los años finales seguía siendo dictadura, o sea que no. Pero bueno, una dictadura un poco más suave, pero era dictadura. De hecho,
ejecutaron con sentencias judiciales extrañas al final, a 4 o 5 personas, pero en cualquier caso había un clima de cambio social, habían entrado los socialistas al poder, es donde se cerró la transición, en el 1980-81, no me acuerdo, o sea, son 5 años, ¿no? Del 75 que muere Franco al 80 que aparece un presidente socialista, una gran novedad. Entonces, a mí me invitaron a dar un curso, porque yo nada más estar Lippmann en España, hice un grupo de trabajo. Entonces, ese grupo de trabajo, pues yo mandaba cartas, nos reuníamos, hablábamos, discutíamos. Todavía no había internet como ahora, había ya algo, pero no como ahora, absoluto. Y entonces decidimos organizar un curso de formación en la SEPFI, de la que yo era miembro, ya no era presidente, pero era miembro, ¿no? Había sido presidente justo cuando me fui a Estados Unidos. Era miembro. Entonces organizamos un congreso, otro congreso, y entonces en el congreso organizamos un curso de formación de profesores de filosofía para niños. Allí la gente lo conoció, ya se interesó, y para el año siguiente, bueno, con los contactos que yo tenía, pues conseguimos un curso de un banco, bueno, la fundación del banco, claro, tenía un amigo allí y decidió financiar un curso en el que apareció Ansar, vino también Catherine Jones Silva de Brasil, que ya creo que murió, y bueno, hicimos el primer curso, así de formación de una semana, de cerca de 30 horas de trabajo intenso, con el modelo de Moncler, ¿no? Y acudieron 20, 25 profesores y de allí salió el núcleo fundador. Entonces, a partir de ese momento, todos los años, bueno, había una red, una lista de correos, y un momento que les dije yo, si queréis que continuemos, hay que poner dinero y hacer una sociedad. Me mandaron dinero inmediatamente, porque los primeros años después de Ansar, para hacer cursos me invitaron a un curso muy importante de formadores del profesorado del ministerio, y allí capté a otros 6 o 7 personas que se iban a encargar de potenciar la enseñanza filosofía en diferentes puntos de España. Entonces, tenía amigos metidos en el ministerio, me explico, gente conocida que si ibas a verlos te ayudaban, ¿no? Total, que con eso pues estuvimos organizando unos cursos. Yo pedía un crédito a un banco, me lo concedía a mí, y con ese crédito pagaba el viaje de Ansar y tal, con lo que pagaba la gente, pues al final logré todos, y con alguna ayuda que me daba el ministerio, pues mira, al final logré pagar todos los cursos. Pero era en ese plan, ¿no? Hacer las cosas cuando estás muy convencido, arriesgas. Ya te digo, pedía créditos personales. Lo cuento porque a uno le puede dar alguna idea, me explico, para que la gente se dé cuenta que, bueno, a veces puede estar bien escoger el momento adecuado. Y eso permitió consolidar una buena red de filosofía para niños en toda España. Durante 5 o 6 años viajé mucho por España, pero claro, yo viajaba a dar cursos de formación en diferentes centros profesores y siempre les decía, he venido a uno, pero ya no vengo al segundo, el segundo lo dais vosotros. Y se unía alguna a la red, continuamos la formación de la gente y al final hicimos una buena red de formadores de profesorado en filosofía para niños. Entonces tenemos encuentros cada 2 años, funciona muy bien. Hay una revista, hay una página web que no está mal, con recursos. Bueno, pues como se hacen las cosas, pero eso han hecho parecido en otros países, ¿no? En México, por ejemplo, en Colombia, yo he visto en Argentina, he visto diferentes páginas web de diferentes zonas de América. Pues eso era la historia, una historia muy normalita, bien, y es muy enriquecedora para mí, he disfrutado mucho haciéndolo. Ahora sigo haciendo cosas, ya menos, hay más gente, hay gente que lleva la dirección, y yo no he permanecido siempre como la figura fundamental de filosofía para niños. Hay más gente y ahora yo soy un socio. Y bueno, centrándonos ahora en esa producción de materiales, bueno, ya lo habíamos comentado, pero ahora en la parte de esos libros, esos artículos que mencionabas, ¿nos podrías platicar sobre ellos? Yo aquí tengo, por ejemplo, el más reciente, La educación moral, una obra de arte, porque anteriormente mencionabas, ¿no?, esa parte de la cuestión moral. ¿Nos podrías platicar Sí, sobre?
Sí, un tema al que siempre da mucha importancia es el de la educación moral. Yo sigo pensando al final, lo pienso por unas cosas, pero siempre recuerdo la afirmación de Levinas que la metafísica última es la moral. Y yo sigo pensando que eso es la moral. Es decir, como les explico a mis alumnos, al profesorado lo importante es responder a la pregunta ¿qué clase de persona quiero ser? ¿Y en qué clase de mundo quiero vivir? Y eso siempre es una pregunta ética, no es una pregunta, una ética filosófica, es decir, no es una pregunta técnica, no, mire usted, que estamos preguntando, ¿y tú de qué vas? ¿Qué quieres? ¿Por qué apuestas? Entonces siempre me ha preocupado eso. Y el programa de Filosofía para Niños, como sabes, tiene uno en Decidiendo qué hacer, otro ética, Investigación ética, que son dos manuales espléndidos. Tiene el programa de Filosofía para Niños desde el principio también tuvo un componente moral. En el primer libro de Lippmann lo decía claramente, no se puede enseñar destrezas cognitivas de alto nivel a la gente si no lo has acompañada de unas destrezas morales, competencias morales. Además, el ejemplo concreto que él citaba es, si no lo haces así, sería como enseñar la técnica del bisturí a Jack el Destripador. No, estamos enseñando a la gente para que sean ciudadanos comprometidos, personas comprometidas con su sociedad y con el mundo. Es un pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Eso siempre lo ha defendido Lippmann, ¿no? Y además, y yo también. Entonces, dentro de ese campo, pues yo he trabajado en ese tema, como hice un libro sobre el troquel de las conciencias, que era una historia de la educación moral en España, pero en lo que decía de que iba, y este último me pidieron y hice cómo se educa moral en un mundo que es pluralista, en lo que hay plurales propuestas, ¿no? Entonces, y es una propuesta y al final lo que defiendo ahí es el modelo de filosofía para niños. Transforme usted el aula en una comunidad de investigación en la que lo que importa es la capacidad de enseñar lo que se llama la controversia constructiva. Es decir, la deliberación racional en la que se le dice a los alumnos no todas las ideas valen. Tú tienes libertad para decir lo que quieras, pero tus ideas valen lo que valgan los argumentos que las sustentan. Pues hay argumentos, hay ideas que están fundamentadas e ideas que no lo están. Y eso es una de las cosas que descubren muy pronto los alumnos. De hecho, como les pides su opinión y tú guardas cierta neutralidad, ¿no? Yo digo que un síntoma muy claro de su mejora, hay dos muy claros, ¿no? Uno es que el número de ocurrencias estúpidas desaparece. Claro, porque a la gente cuando va a opinar, alguien le pregunta, primero yo, pero luego aprenden todos, claro, ¿no? Un día recuerdo discutiendo en un curso sobre el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Y entonces había un alumno contando un caso de una niña en un pueblo embarazada, lo que iba a ser para ella y tal, los problemas que iba a tener con la familia, con el pueblo. Y un compañero de 15 años, 16 años le dijo, pero bueno, ¿tú estás explicando por qué aborta o estás justificando que tiene que abortar? Es ser muy fino ya, ¿eh? Es ser muy fino, es decir, eso con 16 años. Se acostumbran a ese tipo de reflexión, ¿no? Esa es la aportación que hacemos. Y entonces, esa es la idea y les enseñas también, yo recuerdo que me tocó un curso que era desastroso en muchos sentidos y otra cosa que valoras mucho es cómo se comportan en el aula. Entonces, le dices a los alumnos, decidme 4 rasgos que dicen que significan lo que es portarse bien en el aula y colaborar. Entonces te daban ellos los 4 rasgos, que eran al final no nos insultamos, escuchamos, no hablamos cuando habla otro y no nos levantamos, cosas de ese nivel, o sea, no era más. Entonces, ¿qué ocurría? Que obviamente cuando empezaba la discusión, está hablando otro, escúchale. Llamabas un poco la atención en ese sentido y al final aprendieron. Las discusiones eran de otro tipo. O sea, sí que interiorizan las pautas de comportamiento. Entonces, esa es una cosa. Entonces, de ética te digo, pero yo de educación en general, porque lo que también he dedicado mucho tiempo es a investigar. A investigar si el programa funciona o no funciona. Y he hecho varios tipos de investigaciones. Quizá la más importante es una que hicimos en un colegio, he hecho más, alguna más, pero esa fue la más importante, porque tuvimos 2 colegios muy parecidos, los 2 privados, de la misma zona y tal,
Y en uno, desde segundo de primaria hasta cuarto de la ESO, eso es desde los 10, 9, 10 a los 15, 16, ¿de acuerdo? Esa etapa de la vida. En un colegio daban filosofía para niños. El otro colegio no daba filosofía para niños. Era un colegio de clase, eran privados, eran de clase económicamente bien, ¿no? Y los datos son claros, está publicado por ahí, ¿eh? Y los datos son que efectivamente, en el colegio en que trabajaban con filosofía para niños, después de 6 años de trabajo, habían mejorado más que el otro colegio en competencias cognitivas. Empezando por el CEI, habían mejorado más que los otros. Más interesante que eso para mí es que los alumnos más flojitos cognitivamente habían sido perjudicados menos. El sistema educativo, un rasgo que tiene es que los alumnos flojos terminan siendo un poco más flojos, porque van frustrándose cada vez más. En cada paso que dan, como las exigencias cognitivas son mayores y nadie se adapta a esa problemática, pues terminan más descolgados, ¿no? Es una simplificación, pero creo que lo deja claro. Y también se demostró que estos no empeoraban tanto. Y a mí me importa mucho eso porque yo pienso que los que más ayuda necesitan son los que tienen menos competencia cognitiva. La gente lista aprende por sí sola y está encerrada en el cuarto de baño, ¿no? Así que esos no me preocupan demasiado. Tienen capacidad. Y además en estructura de trabajo cooperativo se esfuerzan en explicar a sus compañeros cosas y eso hace que mejoren más todavía. Porque no solamente aprenden, sino que aprenden a enseñar lo que han aprendido y a explicarlo. Eso es muy interesante. Y luego también mejoraron más los alumnos que habían hecho, porque yo siempre he mirado la personalidad, y mejoraban en apertura, en sociabilidad y sí se hacían un poquitín más inestables. Esto último, tú sabes que en estos momentos hay bastante investigación ya que dice que hay rasgos de personalidad que te indican que vas a ser una buena persona y rasgos de personalidad que indican que vas a tener problemas, Ya se habla del factor P con mayúscula, es una personalidad más o menos, ¿eh? Y el factor D que lo llaman la personalidad maquiavélica, es decir, una personalidad que todos hemos conocido gente, ¿eh? Y dices, es una pregunta que yo hacía, te la haría, tío, ahora, si tú te hago pensar ahora en conocidos tuyos y que me digas 5, que pienses en 5 conocidos tuyos que sean buenas personas y 5 conocidos tuyos que sean malas personas, tú vas a interiorizar, te vas a fijar y cuando te diga por qué la has diferenciado, vas a decir más o menos. ¿Me explico? Entonces, como digo, esa investigación hicimos, fue importante, ha sido publicada y otra gente que ha confirmado lo mismo. Ahorita que comentabas de esa investigación que habías hecho desde muy pequeños hasta más grandes, yo recordé un artículo sobre la investigación-acción en filosofía para niños. ¿Se relaciona con esa que mencionabas o es aparte? Bueno, no, mi planteamiento no fue de investigación-acción en el caso concreto, es otro modelo. Fue una investigación educativa clara, es decir, las sencillas. Tú eliges un grupo control, un grupo experimental, que tengan equivalencia, ¿no? Como te decía, más o menos parecidos. En uno aplicas un programa, en otro no lo aplicas, pasas unas pruebas en un momento, pasas unas pruebas 6 meses después y verificas quién ha mejorado. Un modelo muy clásico. No es una investigación de otro tipo. En cualquier caso, lo que yo he practicado sistemáticamente es la evaluación de lo que yo hago en el aula. Al alumnado yo le pasaba un cuestionario a cada periodo en el que tenían que valorar lo que habían aprendido y tenían que valorar mi actuación en el aula, lo que podía ir mejor y lo que podía ir peor. Y entonces ese era un modelo en ese sentido, mi práctica pedagógica, yo había leído cosas de investigación-acción y mi práctica, lo que yo hacía en clase era investigación-acción.
Los alumnos eran conscientes de lo que estábamos haciendo, tenían muy claro lo que se valoraba, discutían lo que se valoraba, es decir, al principio del curso se discutía qué vamos a medir aquí, cómo se mide, cuáles son los criterios, y luego estaba en línea la cuestión fundamental de que ellos fueran retroalimentando. De hecho, siempre le decía, el criterio básico de evaluación de mi asignatura es que digáis que ha merecido la pena venir a clase. Que os ha merecido a vosotros, personalmente. Al margen de que aprobéis o no aprobéis la asignatura, no. Que el estar en clase te ha merecido la pena. Entonces, bueno, era un modelo de dar clase vamos, la clase era participativa en todos los sentidos. Es decir, discutían el programa, discutían las calificaciones, discutían los criterios de calificación y cuando venían las calificaciones ellos los tenían y el criterio era clarísimo. Es decir, si no hay un acuerdo entre lo que tú dices que te mereces y lo que yo te digo, tú me dices por qué y si hay menos de 2 puntos de diferencia, hacemos la media. No hay discusión. Si hay más de 2 puntos, pues nos sentamos a hablar qué ha pasado. Porque tú te has despistado o yo me he despistado. Entonces, ese es el modelo de dar clase. Entonces, claro, el alumnado, el primer año que yo entraba, me pasó yo cambié de centro, desde que vino Lindman, estaba en 2 centros, fundamentalmente. Cuando ibas a un centro por primera vez haciendo esto, la gente decía, ¿de qué va? No, estaba despistada. Incluso alguno decía, profesor, no vamos a poder estar preparados para la universidad porque usted no nos está dando apunte, no nos está dando, ¿me explico? Te lo decían eso, ¿no? Entonces, claro, los compañeros le decían, cállate que para una clase que tenemos que podemos hablar libremente de lo que nos interesa, tú te callas, ya veremos lo otro, ¿no? Entonces, esa era la situación. Obviamente, cuando ya habías estado en un curso, en un instituto o 2, cuando en principio de curso, en septiembre, les decían, en filosofía la va a dar Félix García Morillón. Ellos preguntaban, ¿y qué pasa con Félix García Morillón? Con Félix García Morillón esto es lo que pasa. Con esto apruebas, con esto no, y esto es lo que te va a decir. Y entonces ya no les extrañaba. Por ejemplo, una cosa que al principio les extrañaba era que yo les obligaba a poner la clase haciendo las mesas un círculo en la clase. Y yo me sentaba en una mesa como ellos. Estábamos fumando, bueno, era un cuadrado, claro, porque no. Había que ser un poco creativo porque a veces la clase no lo permitía. Eso se hacía. Entonces, claro, el primer día no entendían el asunto. Y al segundo o tercer día, cuando yo llegaba a la clase, ya habían colocado las mesas. Yo en broma decía, ¿qué pasa? ¿Que pensáis que ya no iba a continuar? No, yo sigo a hacerlo siempre así. O sea, les parecía también, es mi interpretación, que me favorece, claro, ¿entiendes? Pero que les gustaba dar clases así. Les gustaba dar clases así. Claro, porque era completamente distinto. Por ejemplo, yo recuerdo, claro, lo primero que cambiaba en la clase es que desaparecían las conversaciones entre ellos. Se estaban todos mirando a la cara y a mí también. Y entonces, claro, cuando están todos uno detrás de otro, te dejas caer en la silla para atrás y charlas con el de al lado, lo que quieras, ¿no? Ahí no podías hacerlo. Estábamos todos mirando. Y encima, cuando hablaban y me miraban amigos, no, a mí no me mires, tú estás contestando a tu compañero. Mira a tu compañero y mira a todos los alumnos porque estás hablándoles a ellos, no a mí especialmente. La dinámica era distinta. Y a ellos les gustaba bastante. Consideraban pues que era diferente, Luego, profundizando en esa parte ya de las sesiones, ya de las clases de filosofía para niños, ¿nos podrías contar algunas otras experiencias o anécdotas que de alguna manera te han marcado o se te han hecho significativas? Bueno, no, es decir, realmente habría muchas y ninguna. O sea, yo te he contado lo fundamental. He dado clases en diferentes niveles, sobre todo todas mis clases han sido de este modelo. Cuando llegué a ser profesor asociado de la universidad, yo en principio iba a haber sido profesor de la universidad, pero al final no lo fui de instituto y creo que salí ganando, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando daba clase luego en la universidad, pues hacía el mismo modelo de clase, el mismo modelo. Y también te lo siguen haciendo porque compruebas que el sistema
es tremendo. Es decir, según van pasando los años, el modelo este de enseñanza que yo lo llamaba Freire, enseñanza bancaria o reproductiva, el profesor que tiene sabiduría está sentado en una tarima con una mesa muy grande, vierte conocimiento sobre la cabeza de los alumnos y la misión de los alumnos es comprender, no, interiorizar ese conocimiento y luego ser capaces de reproducirlo, es lo que yo llamaba la educación bancaria, ¿no? Y que no sé si os pasa en vuestro país, la típica pregunta del alumnado cuando está dando un tema dice, profe, ¿esto entra para examen o no entra para examen? Claro, te quedas mirando y dices, ¿de qué hablas, criatura? Yo le decía, sí, entran las páginas pares y las impares las consonantes. Y dice, ¿de qué estás hablando? Si esto, es que esto no es eso. Yo lo que te iba a preguntar a ti no es que me reproduzcan contenidos, te voy a exigir que produzcas conocimiento. La famosa disertación filosófica. Sobre lo que hemos discutido te voy a hacer una pregunta y tienes que contestarla. Tú. Y la contestación es que tienes que mantener una tesis, argumentos a favor, refutación de argumentos en contra y conclusiones. Una disertación clásica. Entonces, siguiendo con lo anterior, pues eso no voy a contestar. Se dan cuenta que era otro tipo de examen. Y se daban cuenta que tenían que prepararlo para poder sacar una nota decente, porque tenían que haber pensado en ello, haber buscado ideas, pero no podían copiar, podían utilizarlo. En ese sentido, por ejemplo, ahora que se discute con el impacto de los chats de GTP, estos de preguntas y claro, te pueden hacer una disertación, ¿no? Pues, bueno, al final lo que haces con un alumno en el examen es el mismo, ¿eh? Tú le puedes dar, pregúntale al chat una cuestión y luego hazme una crítica de lo que te ha contestado el chat. ¿En qué sentido está acertado? ¿Por qué crees que está acertado? ¿Por qué crees que no está acertado? ¿Piensas si lo ha copiado? ¿Piensas que le faltan cosas? Y ya está, se ha acabado. Es decir, porque a mí, es decir, el chat GTP es una Wikipedia a lo bestia, ¿no? Y al final no sé tú, pero yo cuando tengo que escribir un artículo, algunas veces miro Wikipedia y miro otras cosas para no equivocarme en un dato, para buscar alguna información concreta, lo hago constantemente. Pero siempre que miro tengo que evaluar, ¿y esto que estoy mirando es fiable o no? Pues si yo lo voy a poner como apoyo de lo que yo digo, ¿no? ¿Y este señor que lo dice quién es? ¿Un experto o es un aficionado? Esta página, claro, les enseña, tú buscas páginas, pero aprende a distinguir una página que merece la pena de una página que no merece la pena. Que es basura intelectual, ¿no? Entonces, ese miedo a que te puedan copiar los ejemplos, pues sí, claro, te los pueden copiar, pero es que si haces otro tipo de ejercicios no te los pueden copiar. Obviamente, claro, un trabajo fin de máster, un trabajo fin de carrera, un doctorado, hombre, te pueden hacer jugadas, pero eso ha ocurrido siempre, ¿eh? Los plagios no son actuales, los plagios son muy antiguos, ¿eh? O sea, libros que son más bien copias de otros, pues ya los han habido siempre. Entonces, bueno, sí, hay detectores de esto, la batalla permanente de plagios y detectores de plagios, ¿no? Así que tampoco pasa nada. Esto es sí, y luego anécdotas, o sea, hay muchísimas de cómo reacciona el alumnado ante las preguntas que les formulas y anécdotas de clase, sobre todo con los niños pequeños, que son sumamente potentes, ¿no? Para verificar que efectivamente se puede sacar partido de ello. No sé, la típica discusión de alumnos. Antes te he contado el ejemplo del aborto, ¿no? Cuando un alumno dice ¿explicas o justificas? Pues eso es lo que decir siempre, ¿eh? En una pregunta ética, ¿no? Casi no estoy diciendo por qué lo hagas y causas, tienes muchas. Pero esas cuáles lo convierten en un acto moralmente bueno o malo. Pero no sé, por ejemplo, he discutido también las opiniones, qué se opina, la diferenciación entre una razón, el comportamiento humano, una razón y un motivo, ¿no? Para comportarse. Están discutiendo chavales de 10 años. Ya uno levanta la mano y dice, está claro, las razones es lo que dices en público y los motivos es lo que te callas. ¿Te das cuenta? Es una distinción muy fina. Las razones son públicas, los motivos, mire, son mis intenciones, yo me callo. Porque claro, los motivos es lo que puede ser complicado, porque ahí están en juego otras cosas. Las razones se miden por su valor, pero claro, puedes tener mucho valor, pero tus intenciones pueden ser absolutamente perversas, incluso en comportamientos aparentemente buenos, ¿no?
Es un ejemplo, es decir que los niños no razonan, no, sí, no razonan, claro, una niña de esa tenía 7 años, la estaba presionando mucho sobre qué es lo que te hace que tú seas tú y no seas otra, ¿no? Y decía una cosa y le volvía a preguntar y me decía la niña, me volvía a contestar, no, soy niña porque llevo braguitas. Bueno, pero eres niña porque llevas braguitas o llevas braguitas porque eres niña. No, porque llevo el pelo largo. Bueno, pero eres esta. Y ya después de 4 o 5 preguntas la niña me dice con 7 años, mire, profesor, quizás no sepa quién soy, pero si yo me pierdo en la calle, busco un policía, le digo mi nombre, le digo dónde vivo y me lleva a casa. ¿Me explico? Demoledor. Es decir, o sea, es para preguntarle, ¿tú has estudiado pragmatismo o sabes algo de Habermas, de Rorty, de esta gente o no? Porque claro, es una pregunta perfecta. No déjese de tonterías de preguntas. Yo sé resolver mi problema y por lo tanto sé quién soy. Cosas de estas, como te digo, hay muchas anécdotas brillantes porque cuando el alumnado piensa por sí mismo y sobre todo los niños tienen una frescura, una capacidad de decir cosas no prejuiciadas, no matizadas, muy potente. Y actualmente, ¿cuáles son tus retos y tus metas con respecto a este programa? Bueno, yo en estos momentos, como no estoy en la enseñanza activa, yo sigo vinculado al centro. Fundamentalmente, el reto en el que estoy ahora es esa investigación que tengo pendiente, a ver si la logro terminar. Y tengo el reto, yo me he centrado mucho en la resolución de problemas morales. Hay un grupo de investigación, una página web, en Ñayá, que yo coordino, y en esta estamos dedicados a eso, a formar a la gente en la resolución de problemas morales. Hemos elaborado un modelo de dilema moral que parte de la idea de Colbert inicial, pero que introduce unas variables que creo que lo convierten en más sugerente, más rico, y lo utilizamos, por ejemplo, en la Olimpiada Filosófica de Madrid. Pero vamos, en el mundo en estos momentos, tú sabes, no sé si lo conoces, hay bastante, sobre todo en el mundo sajón, diferencia sajona, lo que ellos llaman los torneos de ética, que hay grupos que discuten de cuestiones éticas, de competiciones de alumnos de secundaria y de bachillerato muy potentes. Y en España también tenemos una Olimpiada Filosófica que fui del grupo que la creó como novedad. Estaba en la comunidad, entonces yo fui con mis alumnos a la comunidad de la Olimpiada y luego en mi comunidad, que era la de Madrid, pues creamos una Olimpiada de Filosofía para bachillerato y secundaria. Y luego ya se creó una española, una de toda España. Y en esa hay un bloque que es la disertación, que es el más clásico. Hay otro bloque que es el dilema. Y hay un tercer bloque que es una fotografía e incluso y un vídeo, ¿no? Son 4 pruebas de filosofía. Entonces, en la página NIA ya lo que estamos intentando es eso, dar cursos de formación en cómo se afrontan los problemas. Nosotros hablamos más de problemas que de dilemas. Los problemas morales y cuáles son las estrategias para su solución y cómo funciona. Tenemos una página, publicamos entradas, ya vamos a sacar una revista y en ello estamos. Y damos cursos de formación todos los años para profesorado, para quien quiera, de eso, de cómo se resuelven los problemas morales en general. Pues vamos terminando, finalizando esta entrevista con la siguiente pregunta. ¿Por qué te sigues dedicando a filosofía para niños? Bueno, yo me estoy dedicando a filosofía de alguna manera porque es mi vida. Si es que no. Tengo una anécdota personal con 12 años ya de este estilo. Es decir, que no, lo que le pregunté, a 13 años, pregunté a un profesor oiga, profesor de matemáticas, oiga, profesor, si el punto no tiene dimensiones, ¿cómo es que la asociación de puntos hace una línea? Ocurrió la pregunta, yo no lo entiendo. Me dijo, cállate y hace el problema. Claro, no volví a hacer una pregunta de este estilo, no tenía sentido. Yo tengo una afición a la filosofía tradicional, ¿no? Caracterizada por la constante manía de preguntar por qué, en qué te basas,
que se sigue de lo que está. Pero eso en las conversaciones cotidianas, ¿no? A veces la familia me dice, podrías dejarlo un rato si no te importa, ¿no? Entonces, pregunta por qué. Y otro es, para mí muy importante, lo aprendí además yo estudié filosofía en bachillerato, pero cuando yo estudié era la dictadura de Franco, y entonces la filosofía había que aprender la filosofía correcta, que era la aristotélico-tomista. Entonces, el 10 era contestar cualquier problema filosófico con aristotélico-tomista. Esa era la respuesta. Luego ya cuando salí de allí, me di cuenta que no, que la filosofía era otra cuestión. Me costó darme cuenta que no había respuestas en filosofía, que había varias respuestas, ¿no? Y entonces, una cosa que aprendí de un filósofo francés, Guitton, aprendí dos cosas muy importantes de la filosofía que vean, que digo, las llevo en la vida. Una es de Jean Guitton, aprendí, querido, tu libro de cabecera debe ser el libro que escriben los que están en contra de lo que tú dices. Dicho simplificado, lee a tus enemigos, no a tus amigos. Tus amigos ya saben lo que te van a decir. Lee a tus amigos que te van a hacer pensar. Y sobre todo que te van a hacer pensar, porque no les leo tanto para refutarlos, que también, cuanto para entender por qué dicen lo que dicen. Y en ese sentido fue para mí revelador un libro de historia de la filosofía de un francés en 4 tomos que manejé bastante cuando tenía 19 años por ahí, en el que él decía que en todo filósofo hay un momento de verdad. Porque todo filósofo está respondiendo a unos problemas y lo que dice tiene su verdad. Descubre lo que dice y por qué lo dice. Luego, si quieres, refuta. Entonces, yo me acostumbré mucho con eso a aplicar espontáneamente lo que se llama en retórica el principio de caridad. Si yo hablo contigo y tú estás en contra de lo que yo digo, en principio hablo como si tú tuvieras absolutamente la razón. Pero lo interiorizo. Igual tiene razón. Sobre eso ya empieza la conversación. Y al final, igual me convences o igual me ratifico en que hacía bien en no estar de acuerdo contigo. Entonces, eso es una actitud ante la vida. Una actitud ante la vida que no te puedes callar, preguntas por qué, estás constantemente exigiendo explicaciones, razones, argumentos y no puedes hacer otra cosa. O sea, al final yo terminé filosofía, pues supongo que bueno, por cosas de la vida, azares. De hecho, cuando fui a matricularme, había 2 colas, una de filosofía, una de psicología, y cuando ya llegué a la ventanilla, pues dije, bueno, pues filosofía. O sea, que hay bobadas como esta, ¿no? Lo que pasa es que luego te das cuenta que las bobadas no son tan bobadas, que al final, pues sí tiene, yo creo que eso es una disciplina que realmente me gusta personalmente. Dar clase me gusta. Ahora no doy casi nada, pero dar clases siempre me gustó. No, pues no me queda de otra que felicitarte por tu trayectoria profesional en filosofía para niños, en todo lo que has hecho. Y pues agradecerte por haber aceptado esta entrevista. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sigo aficionado a hablar de estas cosas. En cuanto a alguien me dice si quiere hablar, digo yo sí quiero hablar. De hecho, yo estoy pensionista, o sea, dejé la enseñanza en el 2010 y mi nivel de trabajo activo es de la misma intensidad. Y pues Pues antes eso, de... gracias. Y antes de ya cerrar con la entrevista, ¿alguna página web, alguna red social para poder ver los proyectos que tienes o los proyectos Yo de... digo, la básica en mi caso es esta la que estoy más dedicado ahora, es una que es niallá.es. Niallá es como suena, N y latina A y latina A. Es una palabra que recoge una escuela de razonamiento y argumentación de la India del año 600 antes de Cristo, no sé. Que allí hubo filosofía importante también, ¿no? Y entonces, bueno, cogimos la palabra como, y es una dedicada, te digo, hacemos un seminario anual, publicamos cosas, es una centrada en los problemas morales. Esa es una, para mí, clara. Luego, porque colaboro con ella con alguna frecuencia,
estaría obviamente la del Centro Oficial para Niños de España, que está bien, yo colaboro con ellos, ¿no? Y luego, bueno, pues estoy en varias revistas, otras cosas que hay varias, pero yo diría estas dos así como fundamentales. Entonces, en la descripción del video voy a poner esas dos direcciones que nos Pero luego mencionó. hay otra que es muy activa en mi caso, pero es de un sindicato al que pertenezco, es una revista de un sindicato anarquista. Y entonces, bueno, uno de los artículos que escribí una vez en mi vida fue Filosofía para niños y el anarquismo, haciendo ver que, bueno, la manera de entender la educación, el anarquismo, que es un poco plural, pero es un radical, es muy similar a la que defiende Filosofía para niños. Y de hecho, de eso hablé con Matthew Lipman y estaba de acuerdo. Él tenía bastante admiración por la escuela de Yasnaya Poliana de Tolstoy, que era un anarquista, Tolstoy. Y la escuela de Yasnaya Poliana era una escuela anarquista. Entonces le interesaba ese tema y sí me parecía que mi interpretación era sustancialmente correcta. No la única, que no necesaria, pero que sí, que estaba de acuerdo. Qué interesante ya para buscar esos artículos. Pues nuevamente, Eso te digo, que es Aula Libre, que es la revista en la que trabajo y la llevamos y sacamos cosas. muy bien. Pues nuevamente muchas gracias y con esto finalizaré. Gracias a ti. Sí. De acuerdo. Que tengáis